Welcome back to your English class. Objectives. Begin to write familiar words, phrases, and simple sentences in a meaningful context. Comenzar a escribir palabras conocidas, frases y oraciones simples en un contexto significativo. Express likes and dislikes. Expresar lo que les gusta y lo que no y lo que les disgusta. Order food. Ordenar comida. Simple present tense. Ok, quiero repasar ese tema que vimos en la clase anterior porque muchos de ustedes me manifestaban que no le habían entendido. Así que esta clase solo me voy a enfocar en este tema y voy a explicarlo detalladamente. Por favor, pongan toda su atención y toda su disposición para poder comprender. En este caso, si ustedes se fijan, vamos a usar el verbo like, pero podemos usar cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, que es el que siempre les enseñan en séptimo, también se repasa en octavo. Ahora ya no más verbo to be, sino que ya otros verbos. Like, que significa gustar. Entonces, aquí ya cuando se usa el verbo to be, ya las oraciones son un poquito más complejas, pero en realidad no es que sean difíciles. Lo único es que son distintas la estructura de cada oración. Les voy a enseñar las tres formas, ¿verdad? En afirmativa, en negativa e interrogativa. Ok. Lo mismo en estas oraciones usando ya el verbo like, que es gustar, es la misma estructura que en el verbo to be. Solo que aquí, al momento de agregar el verbo, van a haber ciertos cambios, ¿verdad? En la forma plural, que son estos que tengo aquí, you, we, they, son los plurales, los pronombres en plural, solo se agrega el verbo like y eso es todo. Pero ya en she, he, it, que es la forma singular, al verbo like, a este verbo le vamos a agregar una S. Siempre en la forma afirmativa, cuando hablemos de los pronombres en singular, she, he y it, al verbo like o a cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, le vamos a agregar una S. Aquí les estoy enseñando el verbo like porque estamos hablando de comida, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de comida, les estoy enseñando a usar el verbo like, pero esta regla es para cualquier otro verbo, ¿verdad? Exceptuando, hay algunas excepciones como el verbo have, que ese tiene otros usos, pero que más adelante les voy a enseñar también. Bueno, ¿qué tengo que hacer? En este caso, necesito poner aquí. Agrego like. I like pancakes. Like en su forma normal. Miren, solo lleva. ¿Cuál es la estructura de esa oración? El subject o la persona, el sujeto, en este caso I, yo, like, el verbo, pancakes, el complemento. Uso la palabra pancakes porque, como les decía anteriormente, estamos hablando de comidas, entonces todas las oraciones las voy a terminar con una comida. Y además like significa gustar. I like pancakes. Me gusta los panqueques. I like pancakes. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Esos son los pronombres plurales, entonces siempre voy a agregar like. No hay ningún cambio. Yo like soup. We like sandwich. They like pizza. ¿Ok? Pero ya aquí sí hay un cambio, por eso lo pongo aparte y les enfatizo que son los singular pronouns. She, he, it. ¿Ok? Ella, él, eso o esa.
Este I es singular, pero no lo incluyo aquí porque I está hablando de usted mismo y por lo general va en este grupo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que memorizar que cuando hablemos de she, de ella, María, Juana, Vilma, he, Pedro, Pablo, it, Doggy, Katy, I don't know, cualquiera de estos, vamos a agregarle una S al verbo. En este caso, le agregamos S a like y ya no se dice like, sino que likes. She likes stick. He likes cheese. It likes cake. Noten que a todos les agregué S, pero solo a los que hablan del verbo del pronombre en singular, ¿verdad? Ok. Esta es la affirmative sentence. Bueno, seguimos con las oraciones en afirmativo. Y quiero explicarles qué sucede cuando en lugar del pronombre aparece un nombre. Bueno, en I siempre tiene que ser I, porque si no ya cambia a he o a she. Entonces, aquí siempre va a ser I, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le ponen, en vez de you, le ponen students? Puede ser student para singular o students para plural. Siempre sigue siendo you. Entonces, students like soup. Es lo mismo. ¿Y qué pasa si les ponen ya un montón de nombres? Y ustedes dicen, pero ¿eso qué es? Si está la persona que dice la oración incluida, entonces es we. Zaira, Alex and Rose. Zaira es mi nombre, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí, por eso es we. Like sandwich. Pueden ser solo dos personas, Zaira en Alex. Y es lo mismo, we. Mientras usted esté incluido y haya una persona más, es nosotros. Entonces, miren, si ya no sale we, salen nombres, usted ya sabe que se refiere al pronombre we y aplica la misma regla. Solo agrega like. Y aquí ya no me incluí porque they, el pronombre they. Entonces, miren, Alex and Rose, y puedo agregar un montón de otros nombres porque significa ellos. Y yo ya sé que aunque no sale they, es ellos y aplico la misma regla, like. Alex and Rose like pizza. Y lo mismo aquí. Si solo me sale Rose, entonces ustedes dicen, pero Rose, ¿qué es Rose? ¿A qué pronombre hace referencia? Hace referencia al pronombre she. Y ya dijimos que todos los que se refieren a she, he o it se le agrega like con S. O cualquier verbo se le agrega una S, ¿verdad? Alex likes cheese. Igual, Alex es para él. Y doggy para un animal, que en este caso sería para un perro, un dog. Doggy likes cake. ¿Ok? Ok, ahora les voy a explicar qué sucede cuando la oración es negativa. Negative sentences. Ya ahí siempre voy a agregar el verbo like. Siempre. Por eso miren, aquí sigue like. O cualquier otro verbo. Pero necesito un auxiliar. Un verbo auxiliar. Ese es un verbo que significa hacer. Does también significa hacer. Do, does. Pero en este caso no van a significar absolutamente nada. Solo me van a servir como auxiliares en mi oración negativa. ¿Ok? Yo necesito entender cuándo voy a usar do como auxiliar y en qué momento voy a usar does como auxiliar. Y eso es justo lo que les voy a explicar ahora. Volvemos a lo mismo. Básicamente los cambios se dan acá, cuando son she, he or it, ¿verdad? Pero acá viene siendo la misma estructura de lo que les voy a enseñar. I don't, en la forma de contraction. ¿Qué hice aquí? Borré la O y puse un apóstrofe. Y uní do con not. Y significa no. Eso, don't, significa no. ¿Verdad? Es una
estoy uniendo la palabra, el verbo do o el auxiliar en este caso, porque no me va a servir como verbo, sino como auxiliar. Lo escribo aquí y le pego la palabra nuts para hacer una contraction. Esa es una contraction. Y aunque lo hiciera separado, significaría exactamente lo mismo. No, I don't, así se dice no en la oración negativa, like pancakes. ¿Cuál es la diferencia de la afirmativa con la negativa? Que ahora primero agrego el personal pronoun o la persona, luego no, o sea, do, not, don't, y por último el verbo like y el complemento, pancakes. I don't like pancakes. No, miren, no me gustan los panqueques. ¿A quién? A mí. No me gustan los panqueques. So, I don't like pancakes. Tienen que recordar que siempre después en la oración negativa va a ir do not. En este caso yo lo hice con la contraction, don't. I don't like pancakes. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo. Agrego don't, es lo mismo, no cambia. ¿Qué cambia? El pronombre. You don't like soup. Y como es plural, vamos con lo mismo, siempre don't. We don't like sandwich. Y aquí they, lo mismo, agrego don't like pizza. ¿Ok? Hasta aquí espero que vayan bien. Que entiendan que para decir que no me gusta algo, tengo que agregar don't. ¿Ok? Antes del verbo. No después, antes del verbo. En singular person aquí hay un cambio. Siempre voy a agregar el not, pero en vez de do voy a agregar does, ¿ok? Cuando hablo de she, he, or it. Entonces, miren. She doesn't like a stick. ¿Cuál es la única diferencia aquí? Que ya no uso do, sino does. He doesn't like cheese. A él no le gusta el queso. It doesn't like cake. And now we have the interrogative sentences, la forma interrogativa. Aquí es lo mismo, lo único que do lo vamos a poner al inicio, con letra mayúscula la D, y does al inicio de he, she, and it, con letra mayúscula, con D mayúscula, ¿verdad? Porque va al inicio de una pregunta. Entonces, practiquemos. ¿Qué iría aquí? Si yo digo que do va con estos pronombres y does va con estos pronombres y va al inicio. Entonces, ¿qué va aquí? Do, el pronombre y el verbo. Igual aquí, ¿qué pondrían aquí ustedes? Do, you, el pronombre y el verbo. Like soup, lo mismo. Do we like sandwich? Do they like pizza? Y aquí, el orden es lo único que cambia, porque siempre does con he, she, it. Does al inicio, he, like, stick. Recuerden que ya no es una oración negativa, ahora es interrogativa, ya no va la palabra not, ¿verdad? Entonces, por eso, como ya no va la palabra not, pongo does al inicio. Sin la palabra not, porque es una pregunta. Solo pongo does, el auxiliar, el pronombre, el verbo y el complemento. Does she like cheese? Does it like cake? ¿Le gusta a eso o a esa el pastel? I also want to show you how to answer these questions using short answers. También quiero enseñarles cómo contestar a estas preguntas usando respuestas cortas. Entonces, si la pregunta es do I like pancakes, ¿cómo sería su respuesta corta? Yes, I do. Esa es la respuesta más corta y la que más suelen dar los estadounidenses. ¿Cómo es la estructura? La palabra sí, en este caso porque es positiva mi respuesta,
Yes, el pronombre lo bajo y el auxiliar lo bajo. Obviamente en el orden de una oración afirmativa, ¿verdad? Yes, I do. Pero ¿qué pasa si mi respuesta es negativa? Do you like soup? No, I don't. Aquí uso I en lugar de you porque me está preguntando que si a mí me gusta, ¿verdad? Do you like soup? ¿Te gusta la sopa? Entonces uso I. No, I don't. No, no me gusta. Y el verbo do, que es como auxiliar en este caso, y not, que es no. Unido significa no. I don't. No, I don't. Porque sería muy feo. ¿Por qué se usa el auxiliar? Porque sería muy feo si solo se dijese no, I not. No, I not. Se escucha raro, entonces por eso uso el auxiliar do. No, I don't. Y después en la 3. Do we like sandwich? Esta es positiva. Yes, we do. Miren, lo mismo. Bajo el pronombre y el verbo auxiliar. Yes, we do. Do they like pizza? No, they don't. Y ahora aquí, lo mismo. Voy a bajar el pronombre. Si es afirmativa, voy a decir yes al inicio. Y si es negativa, voy a usar la negación not. ¿Ok? Miremos el ejemplo. Yes, he does. Esta es positiva. Does he like steak? Yes, he does. En la 6. Does she like cheese? No, she doesn't. Does, el verbo auxiliar does y la palabra not juntas. Doesn't. No, she doesn't. Does it like cake? Yes, it does. Esa es afirmativa. I also want to teach you how to use long answers. También quiero enseñarles cómo contestar con respuestas largas. No es muy usual que los estadounidenses den este tipo de respuestas, pero a veces lo hacen. Por eso es importante que ustedes sepan cómo dar respuestas largas también. Do I like pancakes? Positivo. Yes, sí, I like pancakes. Vuelvo a copiar todo. Miren, I like pancakes y obviamente no uso do porque ya no es una pregunta, es una respuesta. O sea, una oración afirmativa. Y si es negativa mi oración, pues la misma estructura de la oración negativa. Do you like soup? Solo que voy a escribir no al inicio, no, coma, I don't like soup. ¿Por qué no al inicio? Porque es una pregunta. Entonces, yo estoy respondiendo que no. No, I don't like soup. Y pues la misma estructura de la oración negativa. Aquí no bajo you porque está preguntándome a mí, ¿verdad? Que si me gusta. Entonces yo digo I don't like soup. Pero miren aquí en we, es facilito. Do we like sandwich? Solo pongo yes, bajo el pronombre we. Y sigo pues la misma estructura de la oración afirmativa, no necesito do en afirmativa, entonces we like el verbo, we like sandwich, lo vuelvo a copiar lo mismo, we like sandwich, o a decir cuando es hablado. Do they like pizza? No, they don't like pizza. La oración negativa, acuérdense, do and not juntos. No, they don't like pizza. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de he, she o it? Pues lo mismo. Yes, he likes a steak. La misma estructura de la oración afirmativa, le agregamos ese al verbo. Does she like cheese? No, she doesn't. Aquí, como es negativo, le agregamos does y la palabra not juntas o separado, como ustedes quieran. Does not o doesn't. No, she doesn't like cheese. Does it like cake? Yes, it likes. La misma estructura, le agregamos ese al verbo like porque estamos hablando de it. Yes, it likes cake. Okay, let's practice and see if you understood the topic. Choose do or does. Traten de elegir la respuesta antes de que yo les dé la respuesta. Do or does you drink coffee? ¿Con cuál empezarían ustedes? Recuerden, para saber con cuál van a iniciar, miren el pronombre, you. Entonces, ¿con cuál inician? ¿Con do o con does? Con do, correcto. He played tennis. El pronombre es he, entonces ¿con cuál inician? Does they cook every day?
do she sing at school? Does they live in I don't know how to pronounce this one. Better no. I don't know. Do they? And here, he ride a bike. Does you drive a car? You do. She like apples. Does, because it's she. You need books. Do. He write tests. Does. ¿Ok? Aquí tienen como un resumen. Do I, do you, do we, do they, para los plurals. And does he, does she, does it, para los singular. ¿Ok? Ok, let's review. Resumamos. Simple present tense. Ya saben que en la forma afirmativa no van a usar do ni does. Solo le van a agregar ese al verbo que estén usando, ¿verdad? En el caso de esa clase usamos like, entonces decimos he likes, she likes, it likes. Y en la forma negativa y en la forma interrogativa sí vamos a agregar do or does, pero tenemos que decidir cuándo es do y cuándo es does. Aquí se los resumo. Usamos do con los pronombres I, they, you, and we. En una oración negativa, pero también en una oración interrogativa, ¿verdad? Si es negativa, I don't. Si es interrogativa, do I. Y usamos does con she, he, or it. Lo mismo, si es negativa, she doesn't. Si es interrogativa, does she. ¿Ok? No se olviden de esos detalles. Puede ser confuso, pero la práctica hace al maestro. Homework. Tarea. Esta tarea la estoy solicitando para el lunes 5 de abril. O sea, en ese día voy a comenzar a revisar si me las envían. Si no tienen hasta el sábado, no, perdón, hasta el domingo 11 de abril para entregármela. Ese es el día tope para entregarme estas tareas. Si en ese día usted no me la entrega y me la entrega después sin excusa válida, le va a valer menos puntos la tarea. Usted la puede entregar siempre, pero le va a valer menos puntos. ¿Ok? Vaya al link que le compartirá su maestra por medio de WhatsApp y complete la worksheet en línea. Le voy a compartir este link y un mini tutorial de cómo mandarme la evidencia. O sea, una vez que ustedes terminen esto en línea, yo les voy a enseñar cómo mandarle, qué es lo que me tienen que enviar, pues, porque en un juego que le asigné, no sabían qué enviarme. Entonces, siempre la evidencia me la mandan por WhatsApp. Y la otra tarea sería, Do you like food conversation cards? En su cuaderno. Copie y conteste las preguntas que aparecen en el archivo PDF que su maestra le enviará a su WhatsApp. Yo les voy a enviar un archivo PDF, no lo tienen que imprimir, no gasten en eso. Si usted tiene dinero y tiene la capacidad de imprimirlo, pues imprímalo, pero yo no estoy pidiendo que me lo imprima. Solo necesito que lo abran en su celular o computadora y que por medio de ese archivo vayan haciendo la tarea. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a mandar igual un mini tutorial de cómo hacérmelo. Un videíto explicándoles mejor. Por favor, mire, aquí está el video tutorial donde se le explicará detalladamente cómo hacer la tarea. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, para no perder mucho tiempo en este video explicándoles. Ok, see you later. Hasta pronto.